Cada uno de los nombres que Dios usó en el Antiguo Testamento, hermanos, revelaba una faceta de su identidad. Amén. Un atributo de Dios. Tenemos más de 20 nombres en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Nombres que, hermanos, en la Biblia, en el hebreo, significan, hermanos, por ejemplo, tenemos voy a hablar de nomás cinco nombres. Por ejemplo, hermanos, gloria a Dios. En el hebreo, hermanos, aparece un nombre con el cual Dios se manifestó en Génesis 21:33, que es el Olam. Así aparece, hermanos, en el hebreo, en el original hebreo. Significa el eterno. Amén. Otro nombre, hermanos, es el Elión en hebreo, que significa en el español el Dios Altísimo. Génesis 14:17. Otro nombre en hebreo es el Gibor, que significa Dios fuerte. Génesis 49:24. Otro nombre es el Shaddai, con el cual se le reveló a Abraham, Isaac y Jacob. Significa Dios omnipotente. Génesis 17:1 y Éxodo 6:3. Y así tenemos, hermanos, más de 20 nombres. El nombre más importante con el cual Dios se reveló es con el nombre de Jehová, con el nombre de Yo soy el que soy. Amén. Este nombre, hermanos, es el nombre más importante para el judío. Bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, un nombre para el judío, para el hebreo, revelaba un profundo significado, porque revelaba el carácter, revelaba la naturaleza y la personalidad del individuo y hasta su destino. Los hebreos eran muy cuidadosos en escoger los nombres para sus hijos. Ellos los escogían dependiendo, hermanos, las circunstancias en que el niño había nacido, dependiendo, hermano, gloria a Dios, de muchos factores. Pero, hermanos, un nombre revelaba, hermanos, el carácter, la personalidad, la naturaleza de aquella persona. Era tan importante para un judío el nombre, hermanos, que en ocasiones les cambiaban de nombre a sus hijos. Nosotros, si escudriñamos las escrituras, hermanos, vemos que Dios les cambió el nombre a muchos de sus siervos con un propósito específico. Ustedes han leído que Dios le cambió el nombre a Abraham, a Saraí, a Jacob, y hay muchos, ¿verdad?, a los cuales el Señor les cambió el nombre. ¿Por qué se los cambió? Porque el nombre que tenían no expresaba con suficiente claridad el servicio para el que Dios los estaba llamando. Les voy a dar un ejemplo. Abraham significaba padre enaltecido, pero Dios le puso a Abraham, que significa padre de multitud. Amén. Porque el nombre correspondía al oficio, hermanos, al llamamiento para el que había sido llamado Abraham. Entonces, tenemos muchos nombres que Dios puso, hermanos, a sus siervos. Entonces, Dios usó muchos nombres porque cada nombre revelaba, hermanos, una parte de su identidad. Dios se reveló por medio de los nombres en el Antiguo Testamento, y la revelación fue progresiva, fue parcial, fue poco a poco. ¿Sí? Pero no era toda la revelación de Dios. No estaba en el Antiguo Testamento, en ninguno de los nombres, toda la revelación total de Dios. Entonces, la revelación cumbre, la revelación total de Dios
hermanos, está en el nombre de Jesucristo. En el Antiguo Testamento, hermanos, hubo hombres de Dios que le preguntaron a Dios por su nombre, pero Dios no les manifestó su nombre, ¿sí? Porque no era el tiempo de la revelación máxima de su identidad. Entonces, llegaría el momento en que Dios iba a cumplir los deseos de muchos de los de su pueblo, e iba a revelar su identidad por medio del nombre que es sobre todo nombre. Amén. Entonces, el nombre que nos vino a revelar Dios fue el nombre de Jesucristo. Ese nombre, hermanos, es sobre todo nombre. En ese nombre, hermanos, aleluya, podemos nosotros tener, hermanos, poder, podemos tener autoridad, podemos nosotros, hermanos, aleluya, comprender, hermanos, todo lo que es Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, dice la palabra de Dios, hermanos, que Dios mismo iba a manifestar su nombre personalmente. Si leemos nosotros Isaías capítulo 52, verso 6, el mismo Dios, hermanos, el mismo Jehová, dijo, hermanos, gloria a Dios. Voy a leer este versículo, hermanos, para la gloria de Dios. Dice así: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Gloria a Dios. ¿Por qué este nombre, hermanos, el nombre de Jesucristo, es sobre todo nombre? Porque este nombre encierra, abarca, hermanos, todo lo que es Dios. Amén. Dentro del significado del nombre de Jesús están todos los otros nombres con los cuales Dios se reveló en el Antiguo Testamento. Amén. Todos aquellos atributos que revelaban cada uno de los nombres con los cuales Dios se dio a conocer en el Antiguo Testamento están en el nombre de Jesús. ¿Qué es un atributo? Un atributo puede ser la justicia de Dios, la santidad de Dios, la eternidad de Dios, el poder de Dios, la omnipresencia de Dios, la omnipotencia de Dios, la omnisciencia de Dios. Esos son atributos. Son los atributos que revelan cada uno de los nombres con los cuales Dios se dio a conocer en el Antiguo Testamento. Entonces, hermanos, en el nombre de Jesucristo están encerrados todos estos atributos. ¿Por qué, hermanos? Porque según Colosenses capítulo 2, verso 9, dice la palabra de Dios que en Él, en Cristo, habita la plenitud de la divinidad corporalmente. Amén. Es decir, habita todo lo que es Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios. En el capítulo 17, verso 6 de San Juan, Jesús oró al finalizar su carrera, su ministerio, y dijo: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y guardaron tu palabra. Amén. Entonces, en el capítulo 2, verso 12 de Hebreos,